Dando entonces apertura a esta charla de la Escuela de Padres llamada El Reto de Amar. Nos acompaña hoy el psicólogo Alexander Gómez y él ya nos va a hacer su breve presentación y le damos cabida, por favor. Recuerdo tener todos los micrófonos apagaditos y prestar atención. Bien, pues, Alex. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo para todos y todas. Me alegra muchísimo, me siento absolutamente complacido de estar acompañando nuevamente a la institución educativa San Vicente Ferrer, que no es primera vez. Yo creo que muchas de las personas que me están escuchando en este momento ya me han visto allá en repetidas ocasiones presencialmente. A propósito de retos, pues este es un reto más para todos. Asumir el compromiso y tener una experiencia distinta en la que desde la conectividad, pues tenemos que hacer otros lazos y otras redes. Y hoy tenemos dos retos. El primer reto es conectarnos. El primer reto es deshacer las distancias, porque independiente del lugar en el que estemos, vamos a estar conectados y vamos a estar en línea con un tema que es el segundo reto, como lo pueden ver ustedes ahí en pantalla en este momento, que es el reto de amar, o como se llama la charla, el reto es amar. Y ahorita vamos a darnos cuenta por qué. Hoy en día, yo no sé si decirlo así, pero desafortunadamente amar se nos convierte en un reto. Parece que cada vez es más difícil amar. Entonces me voy a presentar primero que todo para las personas que de pronto no me identifican. Seguramente muchas personas no me recuerdan o no me reconocen. Voy a hablar acerca del afecto como clave para la confianza y la autoestima. El afecto como clave para la confianza y la autoestima. Yo soy Alexander Gómez, soy psicólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en la Universidad Pontificia. Soy psicólogo también de un programa que se llama Generaciones 2.0, que no sé si alguno lo ha escuchado en algún momento. Eh, es un programa que se da en todo el territorio nacional, en toda Colombia, se trabaja con infancia y adolescencia. Es un programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo que conocemos como ICBF, y que aquí en el oriente antioqueño está operado por la presencia Colombo Suiza, que es una entidad no gubernamental, sin ánimo de lucro y que es operador de ICBF para distintos programas, en este caso para Generaciones 2.0. En el municipio de San Vicente tenemos dos grupos que venimos acompañando desde el mes de diciembre, dos grupos de 25 niñas, niños y adolescentes cada uno, o sea que tenemos 50 participantes, una participación muy activa de diferentes sectores del municipio de San Vicente. Entonces, como les decía, el reto es amar. Antes de mirar el tema del amor, de la crianza positiva, de todo lo que implica el afecto como herramienta fundamental, no solamente en la crianza, no solamente en levantar los hijos, en criarlos, en gestarlos, sino también en la convivencia, en la resolución de problemas, en la comunicación, que es un aspecto que se viene transformando de manera radical en el ser humano. Eso no es solamente en las familias, es en la humanidad que se viene dando una transformación en el tema de la comunicación. Antes de eso necesitamos mirar un poquito la historia, cómo se va configurando el tema de las figuras parentales, las figuras de referencia afectiva a lo largo de la historia.
Entonces nos encontramos con una familia primitiva. Mm, Eran familias netamente sociales. Anteriormente se presume que las familias no eran el círculo o el núcleo que conocemos hoy en día de mamá, papá, hijos, o las familias extensas que ya tienen pues a los abuelos, a los primos, a los tíos, o las familias monoparentales, o sea que son de un solo papá o uno de los padres solamente, sino que anteriormente eran familias sociales que se conglomeraban y convivían varias familias entre sí, se situaban en un sector determinado dependiendo de la época, porque recuerden que los seres humanos primero éramos nómadas, éramos viajeros, nos trasladábamos permanentemente de un lugar a otro dependiendo del clima, dependiendo de las circunstancias geológicas o geográficas. Después empezamos a asentarnos en cuevas, en cambuches, pues como los conocemos, armados con arbustos. Bueno, la historia se va transformando. Entonces, presumimos que en esta familia primitiva, la figura del padre como tal no existía. No existía esa representación de ese padre que si bien era proveedor, conocíamos más, era la figura del macho de la manada. Recuerden que es una familia primitiva, o sea que con unos caracteres animalescos todavía muy fundados. Entonces no conocíamos esa parte tan humana del hombre como tal, como líder o como cabeza de la familia. Entonces había un macho que seguramente no figuraba desde la monogamia, o sea, no es tan claro de que las familias primitivas fueran monógamas, o sea, de que cada macho tenía su hembra, por decirlo de alguna manera, sino que al parecer el hombre primitivo solía tener varias parejas, o sea, que era probable que se juntaran varias mamás con sus respectivos hijos dentro de dentro de una misma familia y el macho era el que lideraba. También se presume que llegaron a haber épocas en las que dentro de esa misma familia habían varias figuras paternas o varios machos, pues como se conoce, que inicialmente era una figura netamente proveedora. O sea, el macho era el que salía a cazar, el que salía a traer las provisiones para sostener a la familia. Luego nos encontramos con la familia antigua, que allí ya es más probable que nos encontremos con una familia unificada, es decir, que esa familia ya conglomeraba o juntaba un núcleo como tal. Allí se presume que se comenzó a ver el tema de la monogamia, eso también dependiendo de la cultura, porque no podemos igualar, no podemos comparar una cultura tan, tan cerrada y tan estricta, por ejemplo, como la antigua Roma, con una cultura un poco más abierta y un poco más, digamos, libre, perdón, me voy a corregir ahí. No podemos comparar una figura, una cultura tan estricta y tan rígida como la egipcia, como el antiguo Egipto, mientras que la romana era más libre, más, recuerden que la moral hedonista, que es basada netamente en el placer, surge justamente allí en la antigua Roma. Entonces, presumimos que eran familias distintas a pesar de que estemos hablando de épocas iguales o unas épocas muy similares. Dependiendo de la cultura, pues el papel del hombre y de la mujer cobran relevancias distintas. Eso dependiendo también si estamos hablando de la antigua Roma, por ejemplo, o de la antigua Grecia, o de el antiguo Egipto, el antiguo Oriente, que es una cultura también muy interesante. Aquí ya nos encontramos con un panorama un poco más familiar,
no solamente por el hecho de que estemos hablando de la familia, sino porque es un poco más parecido a lo que conocemos hoy en día como la familia, ¿no? Es que la época de Cristo, la época de Jesús o la forma en cómo el cristianismo parte la historia de la humanidad, nos da también unos indicadores y unos márgenes mucho más cercanos acerca de lo que es la composición familiar. Entonces nos encontramos que la mujer eh, y el papel de la madre como tal cobra una importancia sobresaliente de aquí en adelante. Recuerden que independiente de nuestras creencias, independiente de si somos cristianos, de si somos de otra corriente religiosa, no importan nuestras creencias, pero lo que sí tenemos que decir es que históricamente la figura de María como madre de Jesús sienta un precedente en la historia en cuanto al lugar de la mujer como tal, el lugar de la madre como tal en la familia. Entonces, la figura materna pasa de ser una representación subyugada, sometida totalmente a merced de la figura masculina, de la figura del macho como tal, a ser una figura como lo vivió María, con ese mandato de Dios que le dice, elegida, ha sido elegida como madre del Hijo de Dios y esencialmente para traerlo al mundo, pero también para cuidarlo y amarlo. Y aquí es donde nos empezamos a meter un poquito en el tema del amor como un ingrediente o un aspecto que es fundamental en la familia. Entonces, de aquí en adelante vamos a hacer un recorrido en que seguramente la figura femenina va cobrando unos matices, dependiendo también de la época, dependiendo de la historia, pero que esa representación afectiva, esa representación de amor, esa representación de estar pendiente de sus hijos, de estar al cuidado siempre de sus hijos, pasa más allá de ser algo netamente biológico. Le voy a pedir el favor, lo que pasa es que estoy escuchando unos ruidos y a veces tratan de distraerme. Le pido el favor a las personas que tengan el micrófono activo que lo desactiven, por favor. Profe, Jaime, ¿usted puede reconocer, por favor, quién tiene el micrófono activo? Porque el ruido siempre está siendo molesto. Sí, los voy a desactivar a todos y enseguida prendes el tuyo de nuevo. ¿Listo? Listo. Bueno, me están escuchando ahí, ¿cierto? Perfectamente. Listo, muy bien. Muchas gracias, profesor. Eh, entonces les estaba diciendo que en este momento la figura femenina pasa a ser, más allá de esa representación biológica e instintiva del cuidado, porque si nos remitimos a la historia, mmm, no es un asunto machista para que lo sepamos interpretar, el hecho de que la mamá o la mujer está diseñada biológica y psíquicamente para el acompañamiento, el cuidado de los hijos. Eso no es un asunto de discriminación, ni es un asunto si yo digo eso, estoy atentando contra la equidad, no. El diseño biológico y neuroquímico incluso
el diseño psíquico de la mujer es especial para, incluso para pensar en, en traer hijos al mundo. Es mucho más normal, aunque ya con las nuevas generaciones pues ha cambiado un poquito, pero digamos que en nuestra época se veía un poco más. Es mucho más normal que una niña de 7 o 8 años diga yo quiero tener hijos, yo quiero ser mamá cuando sea adulta. Es más común ese pensamiento en, en una niña que en un niño. De repente un niño también lo puede pensar, ah, sí, qué rico tener hijos, tal cosa. Pero no, los niños piensan en cosas más mecánicas, en cosas más, digamos, por fuera de lo afectivo. Entonces quieren tener determinada profesión, quieren llegar a determinado lugar, quieren viajar, quieren tener esto, lo otro, mientras que es más común que en una niña se vea el deseo de ser mamá. O sea que fíjense cómo desde lo psíquico ese diseño está instalado ya histórica y filogenéticamente en las mujeres. También puede ser un asunto netamente cultural, ¿no? Porque de generación en generación, pues obviamente se va transmitiendo la idea de que, pues obviamente, por obvias razones, pues la mujer es quien da a luz y gesta a los hijos, pero que si lo sabemos configurar y si sabemos dar un acompañamiento histórico, pues nos vamos a dar cuenta que el papel del hombre en ese proyecto de hijos es sumamente relevante y que hoy en día el papel del hombre en la representación del afecto, en la representación del amor, es fundamental. Y bueno, yo quisiera que al final de esta charla surgiera como conclusión, como una de las conclusiones, porque si bien sabemos que ya hay una representación casi que por naturaleza en cuanto a la figura afectiva por parte de la mujer, por parte de la mamá, pues hoy en día, con todas las transformaciones y con todos los fenómenos socioculturales, ambientales, familiares, toda la transformación que está viviendo el mundo, pues es muy importante que el hombre también esté en línea con esos deseos y con esos pensamientos que han sido históricamente femeninos en cuanto al afecto por los hijos. Entonces, ya hoy en día, pues es un poquito, nos falta todavía avanzar mucho, pero es un poquito más común ver a papás que son afectivos y que son también cuidadores, que son educadores dentro del hogar, que acompañan. Digamos que eso es un ideal y que seguramente es a lo que quisiéramos llegar. Entonces nos encontramos posteriormente con la Edad Media, en la que el tema de la crianza entre papá y mamá surge un pequeño retroceso, porque resulta que con todo este tema del cristianismo y con todo lo que ustedes conocen que sucedió en la Edad Media, recuerden que sucede todo este tema de las cruzadas. Entonces casi que un hombre ya a los 15, 16 años tenía que salir a pelear, tenía que salir a la guerra. Entonces la figura masculina dentro del hogar desaparece un poquito. Entonces, el papel de la mujer no solamente cobra una importancia en cuanto a su rol como madre, sino que la figura de la mujer empieza a cobrar una importancia sumamente relevante. Es en la Edad Media donde, dependiendo también del lugar y también dependiendo de la cultura, se empieza a vivir una especie de matriarcado. Porque si bien mmm, los hombres que salían a pelear en las cruzadas mmm, al tiempo volvían, a los meses o incluso a los años, volvían, pues permanecían muy ausentes, muy ausentes. Y recuerden que es una de las épocas históricas en las que más decesos han habido, en que más muertes, sobre todo de los hombres, han habido. Entonces muchos no volvían al hogar.
casi que las familias y las mujeres, cuando despedían a sus esposos o a los padres de sus hijos que se iban para la guerra, casi que era un ritual de despedida definitiva, porque sabían que en un alto porcentaje no iban a volver. Entonces la mujer adoptó un papel mucho más activo, un papel mucho más fuerte, no solamente en sus funciones como madre, en sus funciones como cuidadora y como ama de la casa, sino que también cobra un papel muy importante cultural y socialmente, porque ya aquí es donde la mujer, no por preferencia, no por deseo, no porque quería buscar oportunidades, sino que por obligación tenía que salir de la casa, tenía que salir a trabajar, a buscar el sustento, a hacer intercambio de bienes, a buscar alternativas para el cuidado de sus hijos, del acompañamiento. Entonces nos encontramos con una mujer que se da cuenta históricamente que no se puede limitar única y exclusivamente a la casa, al hogar, allá donde lo único que tiene que hacer es levantarse por la mañana, bañar a los hijos, darle el desayuno, hacer el almuerzo, darles el almuerzo, acostarlos y acostarse con ellos y hacer la siesta y después hacer oficios, a un ser activo en la sociedad. Entonces, es muy importante que esto pasara, pero digamos que a veces lo importante no es lo que pasa, sino la forma en cómo pasa. Entonces, en esos cambios y en esas transformaciones, pues también, como hubo beneficios, han habido algunos perjuicios, algunas consecuencias. Y es el tema de que cada vez, esto no es un secreto, yo creo que todas las personas que están presenciando la charla me lo pueden afirmar, y es que cada vez el abandono y la soledad de los hijos es mayor. Y esto también es histórico, porque en la medida, desafortunadamente, en que la mujer fue saliendo y fue ocupando un lugar más social, más activo en la cultura y en la sociedad, los hijos se vieron más solos en la casa. Y eso no es un problema de ahorita. Eso no es un problema que es que ahorita las redes sociales y que lo que hacen en internet y todo eso, entonces se nos volvió un problema. No, esto sucede desde esta época. Imagínense, estoy hablando de la Edad Media. Estamos hablando de por allá del año 300 después de Cristo y casi que 1000 años en esas. Entonces, es un problema que venimos trayendo históricamente. Lo que pasa es que nos encontramos con otra época, con la Edad Moderna, que fue justamente después de la Edad Media. Bueno, por ahí pasaron otras épocas, no se nos pasan un poquito por alto, pero digamos que vamos a abordar las más relevantes. Entonces, en la Edad Moderna aparece un retroceso en la representación del género y sobre todo en cuanto a ese papel activo que había cobrado la mujer. Y claro, ¿qué pasa? Que pues se acaban las cruzadas, se acaba todo este tema de las guerras medievales y el hombre vuelve a la casa. El hombre vuelve a tomar ese papel de estar a la cabeza en el hogar y se da cuenta cultural e históricamente, se da cuenta que, hombre, aquí está pasando algo, los hijos están quedando solos en la casa, los hijos están criando solos, se están levantando solos, excepto pues por algunas épocas en las que el matriarcado fue muy fuerte y la mujer era una figura de autoridad supremamente poderosa, pero digamos que en términos generales, dentro de esa pequeña porción de la historia, el hombre dijo, no, yo tengo que asumir otra vez el papel. Y casi que de una forma agresiva se metió, arremetió otra vez en el hogar, haciendo que la mujer otra vez se limitara a la casa.
digamos que con funciones un poco más diversas, un poco más educadora, un poco más versátil en cuanto a sus actividades, pero que aquí aparecen ciertas funciones sociales, laborales, funcionales externamente, que son exclusivas del hombre y que si las hace la mujer, eso es aberrante, ¿sí? Entonces aquí es donde se empieza a ver un tema de discriminación femenina supremamente fuerte hasta épocas posteriores. Entonces aquí vuelve la mujer al cuidado de los hijos, el hombre está un poquito más pendiente, pero es un hombre que al traer toda esa historia, recuerden que venimos del medioevo, de la Edad Media, donde la violencia humana es desastrosa. Entonces, todas esas generaciones posteriores vienen con una mentalidad bastante agresiva, casi que sin carácter. O sea, que el temperamento a flor de piel, o sea, casi que el hombre vuelve a ser primitivo. Entonces trae un montón de situaciones emocionales y mentales no elaboradas y que desafortunadamente recaen sobre las generaciones posteriores. Y aquí es donde vemos un montón de daños en cuanto a la salud mental, en cuanto a la salud social, en cuanto a la convivencia y en cuanto a la conformación familiar, porque aquí digamos que empiezan a haber una serie de conflictos en ese sentido. Entonces, el hombre, volviendo a retomar y a ser el amo del hogar, ya entonces el hombre moderno empieza a hacerse de la batuta que va a llevar el hogar. Pero nos encontramos con una edad posmoderna y vamos a configurarla con la contemporánea, en la que, hombre, la mujer empieza otra vez a decir, no, espera un momentico, que es que esta subyugación, este sometimiento no puede tener lugar aquí. O sea, no podemos seguir aquí así. Entonces la mujer empieza a rebelarse y empieza a salir de la casa, empieza a adoptar otra vez un papel activo. Aquí sí ya por deseo. Recuerden que ese papel que empezó a asumir un poquito parecido en el medioevo la mujer fue por obligación, o sea, no tenía de otra. Mientras que aquí sí fue por deseo, o sea, por convicción. Dale, se te fue el audio. Revisa el micrófono, por favor. Aló, ¿hasta dónde me escucharon? Se fue 10 segunditos. Dale tranquilo. Bueno, entonces les decía que ya empieza la mujer a decir, bueno, listo, ¿no? Vamos a luchar por nuestros derechos, por la equidad, y somos incluso a veces más capaces que los hombres. Entonces empezó otra vez la mujer a salir del hogar, empezó a trabajar, empezó a estudiar, empezó a ocupar papeles importantes social, políticamente, y entonces vuelve otra vez este tema de que, bueno, ¿qué pasa con los hijos? Entonces, los hijos van a ser cuidados por quién, por la nana, por la abuela, entonces empieza otra vez la familia a sufrir una pequeña fase de desestabilización y aquí se ve algo que de pronto, a diferencia de las otras épocas, mmm, ya empieza a afectar el tema amoroso, el tema afectivo dentro de la familia, porque no es un secreto, no es un secreto. No me duele lo mismo a mí, un hijo, a mí como mamá, que a otra mujer a la que yo le delego la responsabilidad de cuidar a mis hijos.
no nos duele lo mismo. Yo creo que estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? No nos duele lo mismo. Entonces, claro, el tema del afecto dentro del hogar empieza a sufrir una caída. Entonces, pasamos de que los hijos son educados desde el afecto y desde el amor materno a ser educados por unas funciones, por unas funciones de cuidado que están delegadas en otras figuras. Y aquí podemos pensar cualquier figura que nos sirviera en esa época para cuidar a nuestros hijos. Casi que lo importante era que estuvieran acompañados. No era importante la forma en cómo estuvieran acompañados, ni la forma en cómo fueran educados, sino que estuvieran ahí acompañados. Entonces, empiezan a verse todos estos matices dentro del cuidado, dentro de la crianza, en la que el afecto y el amor pierden importancia. Y cuando se vienen a ver las consecuencias de eso, ya les voy a decir. Porque entonces sabemos lo que les estaba contando ahorita. Se ha asociado históricamente que el amor de la madre es único y verdadero, pero su única función es amar. Pues hoy en día nos estamos dando cuenta que no debería ser así, de que la función, así como la única función de la mujer no es amar, también nos estamos dando cuenta que el tema de amar no es exclusivo de la mujer, no es única y exclusivamente de la mamá, sino que el tema del amor, que no muy atrás, apenas hace unos 50, 60, tal vez 80 años, el tema del amor por parte del padre hacia los hijos era impensable. Yo no sé si a alguien de la sala le tocó o ha escuchado qué pasaba con la idea de que un hombre, de que un hombre le diera un abrazo a su hijo. No sé si alguien me pueda dar la respuesta en el chat para que no tengamos que hablar. Aquí se puede dar una respuesta en el chat, profe. Sí, claro, pueden buscar donde está la manito al lado derecho y ahí pueden hacer el comentario. ¿Qué Tenemos acá, pasaba? tenemos acá, a ver, dice Claudia, entonces es válido decir no tener hijo. A veces dejamos de luchar por nuestros sueños, por cuidarlos a ellos. Uh-huh. Pero respóndanme esta pregunta, cualquier persona de la sala, ¿qué pasaba hace 80 años si un hombre le da un abrazo a un hijo? Ajá, exactamente, exactamente. Si un hombre abrazaba a un hijo, era señal de que lo iba a afeminar, de que le iba a transmitir poca hombría, era señal de debilidad. Asunto, un asunto bien lamentable, ¿no? Bien lamentable porque hoy en día nos estamos dando cuenta lo tan necesario que es justamente que un hombre abrace también a sus hijos. Es absolutamente válido y necesario. Por eso les decía, la única función de la mujer no es amar, pero la función de amar no es única y exclusivamente una función de la mujer. También es una misión y es un reto, porque todavía a algunos hombres les cuesta. Entonces, por eso el reto es amar. Y no solamente amar, sino expresarlo, que es una cosa bien distinta. Porque es que anteriormente
Yo creo que esa sí nos tocó a nosotros. ¿Cuál era la forma de afecto de los papás? ¿Cómo me decía un papá a mí que me amaba? Mi hijo, ahí le dejé café. O mi hijo, vea, le hice el de ayuno. O sea, manifestaba el afecto de una forma funcional. Pero se nos ha complicado la vida y la mente pensando en que yo puedo expresarle a mi hijo, hijo, te amo. Y todo lo que hago es por amor. Todo lo que te digo es por amor. Soy fuerte. Ojo, no es ser agresivo, no es ser maltratador, no es ser brusco, sino soy fuerte, o sea, soy firme por amor, porque quiero lo mejor para ti, ¿sí? Pero a veces confundimos todos esos términos, entonces nos vamos hacia los polos. Entonces, ¿por qué amar es un reto? Porque hoy en día, lamentablemente, es difícil pensar que los hijos sean productos del amor. Es muy difícil pensar. Hoy en día, los hijos son más producto de otras cosas. Ustedes mismos sacarán conclusiones que del amor como tal. Qué desafortunado eso. Hoy en día, incluso todavía se ve mucho. Un hijo es la forma en como yo como mujer mmm, hago para supuestamente amarrar a un hombre del que estoy enamorada, un hombre del que quiero pasar con el resto de mi vida. Entonces, ¿cómo lo amarro? Le meto un hijo. Y es la forma en como un papá, o también es producto de un papá que persiguió, siguió, involucró a esa mujer en su vida y estuvo detrás de ella, hasta que le metió un hijo y no fue capaz con la responsabilidad y salió y se fue. Entonces, de esas historias conocemos muchas y conocemos muchísimas otras formas en cómo hoy en día llegan los hijos por cualquier motivo menos por amor. Entonces, por eso hoy la idea de amar es un reto para todos, porque es muy importante que, bueno, digamos que los que ya tenemos hijos y los que ya nuestros hijos están grandes, pues bueno, ya es tratar de que si lo hicimos bien, pues listo, entonces sacar provecho de eso, pero si lo hicimos mal, pues tratar de reparar. Pero lo que tenemos que hacer es que en nuestras generaciones siguientes debemos transmitirles, ojo, no es decirles, sino transmitirles. Y la diferencia entre transmitir y decir es que yo transmitirle lo hago de muchas formas y haciendo uso del principio de coherencia. Porque si yo hoy le digo una cosa, usted debe respetar a su esposo, pero yo estoy irrespetando al papá, pues es una cosa que es contradictoria. Entonces, el principio de coherencia no va a favorecer mi proceso de educación y de crianza. Entonces, es un asunto que debemos transmitirle a nuestras generaciones siguientes. ¿Cómo le enseñamos a una persona que tenga hijos desde el amor? Pues tenemos que enseñarle primero a que se ame a sí misma, porque cuando una persona no se ama a sí misma, pues mucho menos va a permitir o va a promover que otra persona la ame, sino que todas las decisiones que va a tomar van a ser por deseo, por miedo, por desconfianza, por escapar de la realidad, por muchas cosas, por muchos motivos, menos por amor. ¿Cómo le enseñamos a un hijo a amarse? Ese es gran parte de este reto y vamos a mirar si hoy nos queda algún aprendizaje al respecto. ¿Quién debe amarme? ¿Quién debe amarme? Entonces, aquí es donde mmm, tenemos una gran cuestión, un gran cuestionamiento. Y es que hoy en día
se espera más amor por parte de los hijos que por parte de la pareja. Eso es una de las consecuencias de no tener los hijos por amor, sino que cuando yo tengo un hijo, por ejemplo, por enganchar a ese hombre, y resulta que en el tiempo me doy cuenta de que no funcionó, de que esa no era la vía para yo amarrar a ese hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que yo desplazo ese enamoramiento o ese apego, incluso a veces patológico, que tengo hacia el hombre, lo desplazo hacia los hijos. Entonces ahí es donde espero ese amor que debería esperar de mi pareja, lo espero más es por parte de los hijos. Les voy a mostrar un video de este personaje, el de la foto se llama Yokoi Kenji. Es un conferencista que a mí me gusta mucho, lo sigo hace varios años y, y me gusta porque es muy sabio en determinados consejos, principalmente que tienen que ver con la crianza. Aquí tenemos uno de ellos. Entonces se los voy a compartir. Escúchenlo con mucha atención. Es un video cortico de unos 4 minuticos. Entonces, después hacemos la reflexión al respecto. Vamos a mirar. Hoy en día, ¿cómo es común, normal, que los papás le mendiguen amor a sus hijos? Dígame que me ama, usted sí me ama, hasta dónde me ama, hasta aquí me ama, hasta el cielo, hasta las nubes, a dónde me ama, que mi hijo me ame, que mi hijo me ame. Escuché un maestro de Brasil. Hoy en día, ¿cómo es común, normal, que los papás le mendiguen amor a sus hijos? Dígame que me ama, usted sí me ama, hasta dónde me ama, hasta aquí me ama, hasta el cielo, hasta las nubes, a dónde me ama, que mi hijo me ame, que mi hijo me ame. Escuché un maestro de Brasil, el maestro se llama Josandro, un excelente speaker de patrones de comportamiento, contando una historia de su adolescencia, donde en un momento de ira, de rabia, porque la mamá no lo dejó ir a una fiesta, y eso es algo durísimo, que usted se prepare para una fiesta, que usted le diga a sus amigos, allá nos vemos, todos vamos, está la chica que me gusta, y que mamá diga, no va a ir. A él lo dejaban ir a las fiestas, pero no tuvo un buen comportamiento esa semana. Y como no tuvo un buen comportamiento, y a pesar de que fue avisado, no lo quiso cambiar, mamá le dijo, no va a ir a esa fiesta. Y usted sabe por qué. A él le importó su comportamiento. Él simplemente no lo podía creer que mamá le quitara la oportunidad de ir a esa fiesta. Mamá, no va a ir. Le aseguro que no va a ir a esa fiesta. Dice que él sintió un dolor tan profundo. Lo que se siente es una traición, ¿sabe? Una traición de alguien que usted es mi amiga. Usted es como mi amiga. No soy su amiga, soy su mamá. Y no va a ir a esa fiesta. Usted ya no es mi amiga. Sintió ese dolor de traición tan profundo que de la boca de él salió la frase, entonces yo ya no la amo. Así le dijo a la mamá, no la amo. La mamá dice que escuchó eso y le dijo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? No amo más a usted, no la amo más, yo a usted no la amo. Y pues no se le está diciendo un niño de 3 años, 4 años, sino un adolescente de 16, 17 años mirando a la mamá, ¿sabe qué? Ya no la amo. La mamá le dijo, espere, siéntese. Y él se sentó. Y ella se sentó como preocupada. Y yo dije, ¿qué le dijo la mamá? No, preocupada. ¿Quién le dijo a usted que tenía que amarme? No. Usted tiene que respetarme. Yo a usted lo tengo que amar porque es mi hijo. Los papás aman los hijos y los hijos respetan. Ya si me quiere amar o no, eso es una cuestión de su corazón. Pero por el momento el negocio es este. Yo a usted lo amo porque es mi hijo. Y como lo amo y porque lo amo, es que debo enseñarle que no puede ir a esa fiesta porque se comportó muy mal y su comportamiento de actitud no está siendo buena y no lo puedo premiar así. Así que esa es mi forma de decirle, hey, yo a usted lo amo muchísimo. Y que usted no me ame, no se preocupe. Usted solo respeta. El negocio es ese. Yo lo amo y usted me respeta. Ese día, dice el maestro Josandro, entendí lo que era el rol de ser un papá y ser un hijo. No pude manipular a mi mamá con no la amo.
Hoy en día, ¿cómo es común, normal, que los papás le mendiguen amor a sus hijos? Dígame que me ama, usted sí me ama, hasta dónde me ama, hasta aquí me ama, hasta el cielo, hasta las nubes, a dónde me ama, que mi hijo me ame, que mi hijo me ame. Y parecen mendigos de amor a sus hijos, y los hijos cuando ven ese quiebre, esa grieta emocional en un adulto, por ahí se filtran y dicen, ya encontré cómo manipular a esta señora. Pues si me ama, déjeme ir a la fiesta, pues si me ama, déjeme, pues si me ama, y basados en ese supuesto amor. Es que tenemos tantas niñas en embarazo, tantos jóvenes en las drogas, tantas situaciones complejas. Las madres dicen, yo no entiendo, ¿por qué él me paga así si yo lo amo tanto? Sí, ame sus hijos, pero no les mendiga amor. Ellos nos respetan y nosotros los amamos. Así es el negocio, socio. Hoy en día, ¿cómo es? Bueno, quisiera que alguien o a algunas personas hicieran algún comentario en el chat acerca de lo que vio en el video. ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien quiere poner algún mensaje sobre esto? Lo estaba hablando justamente, el tema de cómo a veces esperamos ese amor incondicional de los hijos, y si nuestros hijos no nos aman, pues entonces estamos absolutamente fracasados como padres o como madres. Entonces, yo creo que es muy importante. Nos dice por aquí Nubia, vea, muy cierto. Los padres debemos amar a nuestros hijos y de ellos debemos esperar respeto, no mendigarles amor. Pero lo que pasa, Nubia, es que muchas veces actuamos al contrario. Esperamos amor, así nos irrespeten. Qué cosa tan contradictoria. Yo he visto casos, por ejemplo, ahora que estoy en una comisaría de familia, casos en los que los hijos insultan a las mamás, las maltratan o incluso tratan de golpearlas, pero cuando ese hijo o esa hija va y le dice, mamá, perdóname, yo te amo, se le olvidó que la había maltratado, se le olvidó que había atentado contra ella, que había perdido el respeto. Y ahí es donde yo me cuestiono y me pregunto si ese amor, si es genuino, si es auténtico. Porque es que a mí me cuesta muchísimo pensar en un amor verdadero sin respeto. Me cuesta muchísimo pensar en eso. Entonces aquí es donde viene un asunto muy importante, y es bajo qué aspectos emocionales basamos nuestra crianza. ¿Cuál es la emoción a partir de la cual estoy acompañando, criando, educando, corrigiendo a nuestros hijos o a mis hijos? ¿Lo estoy educando desde el amor o lo estoy educando desde la culpa o lo estoy educando desde la frustración? Porque a veces no me funcionan las cosas con mi esposa o con mi esposo, entonces la cojo contra mi hijo o contra mi hija. A veces, desafortunadamente, es más, me voy a atrever a decir una cosa, no es a veces, es muchas veces. Acompañamos nuestros hijos desde el odio hacia el otro. O sea, si yo soy papá y odio a la mamá, o lo tengo un sentimiento de rencor hacia la mamá, se lo transfiero a mi hijo y educo a ese hijo desde ese odio hacia esa mamá.
o viceversa. Si soy la mamá y tengo un sentimiento de rencor o de resentimiento hacia la mamá, perdón, hacia el papá, entonces educo a mi hijo basado en ese sentimiento de rencor y resentimiento. Y entonces decía, no, pero yo nunca le hablo mal, yo nunca le hablo mal de la mamá. Pues seguramente no le habla mal, pero muchas de las cosas que hace o de la forma en cómo actúa le transmite inconscientemente ese rencor o ese resentimiento que siente hacia la mamá, se la pasa a su hijo o a su hija, porque las emociones se transmiten muy fácilmente. Las emociones es el asunto más contagioso, las emociones son más contagiosas que el coronavirus, pues, si quieren que les diga. Entonces, si tenemos un pedacito de tiempo, vamos a ver este segundo video. Creo que sí nos da, a ver cómo estamos. Creo que nos da un poquito, bueno, vamos a verlo. Y la otra parte, pues no se nos extiende tanto. Nos vamos a dar cuenta de cómo las emociones, es absolutamente inconveniente involucrarlas en el tema de la crianza, sobre todo cuando son emociones negativas, sino si son emociones positivas, si son emociones que me inspiran valores, como por ejemplo la gratitud, el respeto, la tolerancia, el perdón. De Si es hecho, a través, yo si es a cometí un partir error terrible con mi hijo mayor. Él tiene 16 años, se llama Kenji David. Solo de resto, es absolutamente inconveniente. Y vamos a verlo justamente en este tema, el tema de la emoción. Solo descubrí el error que cometí con el cabezón cuando nació el segundo. Ahí me di cuenta que había sido muy estricto, demasiado duro con mi hijo mayor. En el afán de ser un buen padre, ¿sabe? Es como un error de padres primerizos. Fui muy duro con él. De eso de que crece bajo un régimen de siéntese, párese, va, salude a la tía, de besito. No, yo no vi otra vez, salúdela otra vez, que yo vea, porque sí, porque soy su papá y punto, porque creció en ese régimen. Ya cuando nace el segundo, uno hace curso con el primero, aprende a ser mejor papá, y con el segundo uno ya no es tan rígido, ¿no? Va, salude a la tía, no quiere, ay, déjelo tía, está amargado, es así, pero él ahorita la saluda, pero uno es más dócil y comprensivo con el segundo. Consecuencia, el mayor no habla. Todo dice, bueno, sí, porque no tenía otra opción. Y el segundo habla hasta por los codos. No para. Me explico, si yo le digo al mayor, ¿sabe qué, Kenji David? No hay PlayStation un mes entonces. Hace así. Bueno. Si yo le digo al menor, a que digo Daniel, de 10 años, no hay PlayStation un mes. ¿Sabe qué hace? Pero papá, espérese. Y comienza a hablar. En realidad lo que me está diciendo internamente es, cálmate. Por eso estás mal ahí, de la úlcera, por platónico. Y comienza a hablar. Es que mi hermano no le contó todo. Las cosas no... Usted no me puede quitar el PlayStation. ¿Sabe por qué, papá? Porque en realidad lo que... Y comienza a hablar. Y en realidad lo que está diciendo internamente es, negociemos. Hasta la guerrilla negocia en Colombia. Con el Estado están perdonando a esa gente. Me va a quitar el PlayStation a mí, que soy su hijo, no sea exagerado. Pasan 10 minutos, 15, y no logro quitarle el PlayStation. Él no se deja. Mientras que el otro en la primera dice, bueno, mire, esto es tan serio que estaba yo viendo televisión. Y esto fue hace 1 año y medio. Tenía 14 años, hace ya 2 años. Tenía Kenji David, el mayor, y se acerca así por la sala. Yo estoy viendo televisión, lo miro, y él está ahí. Abre la alacena, saca una tortica, sabe, con unas galletitas, y se las esconde. Cierra la alacena despacito, me mira de reojo y se va así para el cuarto. Y yo soy un papá viendo televisión y cuando veo eso, me parece tan absurdo que no aguanto. No puedo ver más televisión, así que cuando va a entrar al cuarto, así como diciendo coroné, lo llamo. Kenji David, y él hace... Venga. Venga. Y ahí viene él. Si usted tiene hijos, como camina un muchacho de 14 años.
con una lentitud horrorosa. Y yo me tengo que esperar, ¿sabe? Cuando él llega de su eterno viaje de la habitación a la sala, entonces le pregunto, ¿no? ¿Qué está haciendo? Nada. ¿Nada? No. Y entonces, ¿qué lleva ahí? Y se ríe un poco y dice, unas galletas. Y se lo digo con ironía, a ver si entiende, ¿no? Está robando galletas dentro de su propia casa. Y riéndose más, dice, no, es que no entiendo, hijo. Usted tiene todo el derecho a abrir la alacena, comerse unas galletas, llevárselas para el cuarto. Tiene 14, ¿por qué se las esconde? Y riéndose más, dice, no sé. Y ahí entiendo lo que está pasando, apago el televisor, lo siento frente a mí y le pido perdón. Le digo, perdóneme, es mi culpa. Y ahí le explico, mire, como usted creció como en un régimen y yo fui un padre primerizo y muy estricto, entonces usted piensa que tiene que esconderse para todo, pero ya perdóneme por amor a Dios, ya usted sea libre, usted tiene todo el derecho a hablar, a debatir, a decir, papá, las cosas no son así, a generar, a defender su punto de vista. No tiene que aceptar todo lo que yo diga, pero ya, hable. Y mi hijo, siento que me perdona porque él se ríe y entiende, pero es en serio el asunto, hasta para pedir dinero el cabezón es, papá, ¿qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? ¿Qué me iba a decir? Ah, sí, es que necesito. Todo eso para pedir $1. Con el otro tengo ese otro problema. El otro es un sinvergüenza. Kenji David el mayor me dice, papá, y el otro sí dice, papá, ¿qué pasó? Keigo Daniel, 9 años tenía, no olvido eso. Papá, ¿qué pasó? Aquí, rápido, ¿dónde? Y me asusto porque está gritando. Aquí en el... Cayó y cuando entro, aquí, ¿qué pasó? Keigo Daniel, 9 años, sentado en el vaso, así haciendo popó y me dice, no hay papel. ¿Cómo, Keigo? Mire, no hay papel. ¿Y yo vendo papel o qué? No, en serio, papá, mire, no hay papel. No, yo también hablo en serio. Yo vendo papel. Y él se queda así mirando así como, me dice como, con sus ojos me dice, no entiendo el chiste, traiga el papel. Y yo tampoco encuentro más nada que decirle y me voy a traer el papel. Pero paso donde mi esposa a preguntarle, ¿eso es normal? Están todos en la casa y el sinvergüenza me manda a mí a traer el papel. Él piensa que soy su esclava. Ese loco no me respeta. Y ella me dice, no, sí lo respeta. Es que no le tiene miedo como el otro pobre loco que tiene allá. Le digo, es verdad. Voy y le llevo el papel al sinvergüenza ese. E intento resarcir a como dé lugar el error cometido con el mayor. Solo se puede progresar en la vida cuando uno reconoce, acepta, pide perdón. No solo son errores. Hay que reconocer nuestro carácter y temperamento. No es, son Kenji David, Keigo Daniel, 2 niños de un hogar, pero son mis hijos, pero tienen un temperamento distinto. Ahí no hay nada que hacer, el temperamento se hereda. Lo que intentamos formar en mi hogar y aquí es un carácter de liderazgo, porque el temperamento no se puede cambiar, solo se logra dominar con el carácter, porque el temperamento no se puede cambiar, solo se logra dominar con el carácter. Perdón, ahí se me escuchan, ¿cierto? Hay muchas cosas que podrían discutirse acerca de lo que nos expone en este segundo video este conferencista, porque cualquiera podría decir, oiga, no, pero ¿cómo va a ser tan permisivo y va a decir que le va a permitir al hijo que debata dentro de la casa y que haga las cosas casi que como quiera? Mm, digamos que lo que tenemos que buscar es el equilibrio, porque venimos de una época antepasada, en nuestras 2 o 3 generaciones anteriores, en las que era eso, un régimen, en las que, claro, nos criaban desde el castigo. ¿Recuerdan? Las familias del siglo XX. ¿Pero por qué? Porque eran unas familias absolutamente numerosas. Yo creo que a muchos nos tocó que nuestros papás o nuestros abuelos nos decían, yo tuve 17 hermanos, o yo tuve 23 hermanos, o los de menos 8 o 10. Imagínense un papá democrático y permisivo en esa época.
Usted se imagina cómo se le vuelve una, un sindicato a la familia. Entonces, era una de las razones, digamos que no, eso no justifica el maltrato y todas esas cosas horribles que vimos, desafortunadamente, en esa época, pero digamos que el papá estaba llamado a tener un carácter fuerte, una posición rígida y a veces hostil dentro de la casa y que eso nos dejó una herencia negativa muy marcada porque pues hoy en día todavía estamos viendo las consecuencias de todos esos traumas que vivieron los hijos de esa época. Muchos de los problemas emocionales, afectivos, psicológicos, que incluso son el motivo de violencia, de crianza, de abandono, de separación, de muchas cosas hoy en día, son herencia y son la consecuencia de esa hostilidad que se vivió en la crianza desde el castigo. Entonces, veíamos unos papás machistas, prejuiciosos, basados en la productividad. O sea, es buen hijo si produce, si no, no. Es buen hijo si se va a trabajar conmigo, si no, no. Entonces, era una cosa bastante tenaz. Y de ahí, de esa época, pasamos a la crianza desde la culpa. Porque entonces, desde ese imaginario de redención, o sea, ese imaginario de que entonces yo tengo que resarcir lo que pasó en épocas anteriores, con comentarios, por ejemplo, como este. Yo a mi hijo le voy a dar lo que yo no tuve. Y eso se convierte casi que en una filosofía de crianza y en algo literal. Entonces pasamos de una crianza hostil y maltratadora a una crianza desde el darle todo, sin límites. Una crianza sin límites, desde la complacencia absoluta. Y se nos olvidó que a veces el esfuerzo y la exigencia y también la idea de que hay que luchar por las cosas, no de que las cosas me llegan simplemente porque soy su hijo, entonces yo lo merezco todo. Entonces empezamos también en una crianza inadecuada. Entonces en ese imaginario de redención, acompañamos a nuestros hijos llenos de un montón de duelos sin elaborar, llenos de traumas, de mi infancia, de lo que me sucedió con otras parejas, de lo que sucedió con mis padres, del maltrato que recibí. Entonces, una serie de duelos sin elaborar, de dolores, de angustias que todavía están ahí reprimidas, de dependencia afectiva, de la necesidad de escapar de la realidad, problemas conductuales que no tuvieron ninguna atención profesional en ningún momento, embarazos tempranos, problemas emocionales. O sea, se configura todo esto en una crianza desde la culpa. Desde es que, como yo soy tan débil, entonces tengo que criar a hijos fuertes y creemos que ellos serán fuertes entre más tengan o entre más lo tengan todo. A veces asociamos el hecho de que lo tienen todo hacia el tema de la felicidad. Y a veces nos damos cuenta de que a veces son más felices a los que no tuvieron tanto, son más felices los que no tuvieron tanto que los que lo tuvieron todo. Entonces aquí nos encontramos con un nuevo paradigma. Bueno, que no es tan nuevo, sino que pues estamos todavía en pañales en este tema, es el tema de la crianza positiva, ¿sí? Sino que nos Te estoy escuchando entrecortado. ¿Aló? ¿Aló? Profe, no estoy escuchando. Profe Jaime, si quiere me puede escribir.
¿Aló? Profe. Sí, Alex, debes desactivar el video para que continuemos. Ah, ok. O sea que no estaban viendo la pantalla. No No, no estaban viendo estamos esa, viendo la pantalla. no estaban viendo esa presentación. Exactamente. Ah, bueno, es que a veces todavía me cuesta un poquito el tema de la tecnología. Yo también estoy aprendiendo. Claro, no te Eh, preocupes. sí, Desactiva el video de YouTube y ya entra de nuevo la presentación. ok, listo. No, les estaba mostrando esto, que la crianza desde el castigo, las familias numerosas, después pasamos a la crianza desde la culpa y pasamos al tema de la crianza positiva, que no es para nada la crianza desde la permisividad. Es algo muy sencillo, es muy sencillo, pero que tengo que empezar por sanar todas mis frustraciones, todas mis culpas, todos mis dolores internos para poder hacerlo. Porque aquí nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que yo puedo confrontar, se ve el cursor, cómo lo muevo. Sí, sí, ahí se ve el Sí. cursor. Estoy señalando una imagen donde hay una mamá confrontando a su hija, donde el contacto visual es muy importante, donde el contacto físico, si lo hay, debe ser afectivo, no debe ser agresivo, no debe ser hostil ni maltratador, debe ser afectivo, casi que de caricia, pero para conservar la atención de ese niño o esa niña, pero que yo puedo adoptar como papá o como mamá una posición firme. Y esa firmeza no puede ser desde la agresividad, por el contrario, debe ser una firmeza desde la calma. Yo debo estar desprovisto de cualquier emoción negativa como la rabia o como la culpa o como la tristeza. Eso es un reto, eso es un reto porque es muy difícil pensar que yo estoy atravesando una situación en la que necesito castigar a mi hijo por alguna cosa y que voy a estar totalmente tranquilo o tranquila. Yo quisiera saber cuántos papás o cuántas mamás son capaces de hacer eso, pero eso es lo necesario. O sea, yo puedo regañar, yo puedo reprender, yo puedo eh, tomar acciones correctivas, pero tengo que hacerlo desde la calma, desde el control sobre mí mismo o sobre mí misma primero, porque yo no puedo ejercer, entre comillas, control sobre otra persona y sobre todo los niños de hoy en día, que ya sabemos cómo son, si primero no tengo control sobre mí mismo. ¿Me hago entender? Y ya hay otros aspectos que son complementarios y que son también muy importantes, y es el acompañamiento en la tarea, el acompañamiento en cuanto a la recreación, la dispersión, la buena utilización del tiempo libre. Miren, hoy en día no tenemos padres que acompañan a los hijos en su tiempo libre. Los niños son libres en su tiempo y eso es distinto. Y yo siempre lo he dicho, y yo creo que no es la primera vez que lo digo aquí en la institución educativa. A veces es más importante la calidad que la cantidad del tiempo que dedico a mis hijos. La calidad del tiempo. Pero tenemos que creernos el cuento. Y finalmente, tenemos que decir que la crianza positiva se basa en estos aspectos fundamentales. Podemos encontrar otros, pero estos son fundamentales. Y ya con esto vamos cerrando la charla. Primero, el amor responsable es muy importante. ¿Qué es el amor responsable? Hombre, que yo no puedo decir, yo no te voy a castigar porque yo te amo. Al contrario, yo te amo y voy a tomar una acción correctiva porque fallaste. Pero que la acción correctiva debe ajustarse proporcionalmente, debe tener las proporciones de la falla, porque yo no puedo decir que porque dejó caer el plato de comida, que es un error que le puede suceder a cualquiera y más a un niño, entonces por eso le voy a quitar la televisión 2 semanas. Hombre,
Ante una falla tan simple yo no le puedo, es más, no debería poner una sanción, debería adoptar otra acción correctiva, como enseñarle o sentarme a ayudarle, o máximo, pues listo, entonces recoja el plato y limpie. Proporcional. Los límites. Se vale decir que no. Mamá, ¿me deja hacer tal cosa? No, esta vez no. ¿Por qué? Porque te he dado muchos permisos seguidos y siempre te he dicho que sí, y uno no siempre puede acceder a todo, uno no siempre puede tener lo que quiere. No, esta vez no. No somos capaces de de decirlo con esa tranquilidad. A veces usamos evasivas. ¿Por qué no? Ah, porque es que el papá no lo deja o no la deja. O sea, nos desautorizamos inmediatamente y le echamos la responsabilidad al papá. Porque no somos capaces de decirles que no. Porque creemos que si le decimos que no, me deja de querer, como decía Yokoi Kenji. Basados en el acompañamiento. Hoy en día nos encontramos con muchos niños solos en la casa, niños, niñas y adolescentes solos en la casa. Y ojo, es un asunto que es indebido, indebido. No debemos permitir que nuestros niños, niñas y adolescentes estén solos en la casa. Es un asunto que estamos promoviendo desde todas las entidades públicas, principalmente desde ICBF. Y muchos papás me van a decir, ay, pero entonces yo cómo hago si no tengo con quién dejarlo, no puedo pagarle a alguien para que lo cuide, yo tengo que trabajar porque tengo que llevar la comida a la casa. Pues tenemos que buscar alternativas, tenemos que buscar alternativas, porque dolorosamente voy a lanzar ese cuestionamiento. Entonces, preguntémonos si sí somos aptos para tener a nuestros hijos en casa, puesto que no puedo acompañarlos, no puedo estar pendiente de ellos. Si hago una cosa, no hago la otra. ¿Qué pasó en mi historia de vida? ¿Qué decisión equivocada tomé? Que voy a tener que asumir una consecuencia de eso. Y la tengo que asumir yo como adulto, como responsable sobre ese niño o sobre esa niña, para que no sea él o ella quien tenga que asumir las consecuencias. ¿Por qué tiene que pagar él o ella los platos rotos de una mala decisión mía como adulto? Eso no tiene sentido. El control emocional, que se los expliqué ahorita, en cuanto a la firmeza, en los valores. Ahora hemos hablado todo el tiempo del respeto, de la gratitud, pero que todos esos valores tienen que ir acompañados de principios como la coherencia. Los valores no se transmiten verbalmente. Yo no le digo a mi hijo, a mi hija, usted tiene que respetar, usted tiene que ser honesto, usted tiene que tener gratitud, usted tiene que... No, los valores no se enseñan así, no se enseñan así. Los valores se enseñan a través del ejemplo, a través de la coherencia. En el equilibrio en todos los sentidos, como decían nuestros abuelos o nuestros papás, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Tenemos que llevarlo ahí, de una manera equilibrada, o sea, no ser tan permisivo, pero tampoco ser hostil, y en todos los aspectos. En la equidad es que no es tanto que todos estén bajo las mismas condiciones, sino que cada quien tenga lo que necesita, tenga lo que merece y tenga lo que le pertenece. Y finalmente basada en los derechos, que en ese aspecto nos falta mucha capacitación, porque desconocemos que hay unos derechos fundamentales, que hay unos derechos complementarios y que todo niño y toda niña y todo adolescente debe acceder a esos derechos. Que el tema, por ejemplo, del estudio, de que se esté educando, es un derecho que se debe garantizar. El tema de que estén acompañados, de que estén siempre con una voz adulta asertiva, clara,
calmada, afectiva, todo el tiempo ahí. Eso es muy importante, porque en eso se basa que ellos crezcan de manera segura, que ellos crezcan amándose a sí mismos, que ellos crezcan con la convicción de que pertenecen a un lugar y de que ese lugar, que es esencialmente la familia, está basado en el amor y el respeto y en todos los valores. El amor es el reto. Entonces, no solamente se trata de gestar, de criar, acompañar a los hijos desde el amor, sino de que podamos permitirles que ellos estén en entornos saludables. Miren qué imagen tan bonita. Los niños sonriendo, los niños tranquilos, los niños estando ahí con la convicción de que están siendo acompañados por adultos responsables y que les brindan todas las garantías, de que eso nos ayuda a tener niños con corazones nobles, fuertes, rectos y generosos. Muchas gracias. Aquí están mis datos. Si alguien necesita o quiere contactarse conmigo, recuerden que es una charla que les ofrece el programa Generaciones 2.0 del del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por medio de la presencia Colombo Suiza. Al psicólogo Alexander, entonces, muchas gracias por su charla, aprendimos mucho hoy, gracias por compartirnos sus conocimientos, sus experiencias. Si de pronto alguien tiene alguna pregunta muy puntual por el chat, o bien puede abrir el micrófono, para que vamos terminando. Muchas gracias de nuevo, espero que nos pueda volver a acompañar en el futuro. Una feliz tarde para todos y que estén muy bien. ¿Cómo dejo de compartir la pantalla? Le das clic donde la compartiste y le dices cancelar.